Gracias por recordar. Entonces, vamos a comenzar desarrollando el ejercicio que había quedado propuesto. Teníamos la función g de x definida como el seno de x menos x por coseno de x, y todo dividido coseno de x menos x por seno de x. Entonces, dada la expresión, tenemos un cociente, ¿cierto?, entre dos funciones, o entre dos, sí, funciones, cuyas funciones además podemos separar, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el numerador, por ejemplo, tenemos la función seno de x menos, y aquí tenemos un producto entre dos funciones, ¿cierto? Entre x y entre coseno de x. El denominador, la misma cosa. Tenemos la diferencia entre la función coseno de x, y acá tenemos un producto entre dos funciones, x por seno de x. Entonces, cuando desarrollemos, ¿cierto?, tenemos que considerar la regla de la suma, o en este caso de la resta, para cuando se tenga que derivar o el numerador o el denominador. Y tenemos que considerar la regla del cociente, ¿cierto? Por eso vamos a tener que comenzar. Y cuando tengamos que derivar estos segundos términos, tanto del denominador como del numerador, como es un producto, tendremos que utilizar respectivamente la regla del producto, ¿ya? Entonces aquí vamos a aplicar las reglas de derivada de todo tipo. Ya, entonces vamos a comenzar. La idea es que algunos me vayan siguiendo, me vayan aportando también, ¿cierto? Ayudando cuando vamos preguntando algunas cosas, así vamos poniendo a prueba lo que ya hayan estudiado, lo que hayan ido repasando y todo eso. Bueno, entonces la expresión claramente es un cociente, como dijimos, entre dos expresiones, por lo tanto se comienza con la regla del cociente. Entonces recordaremos que la regla del cociente justamente era un cociente. El denominador siempre era el denominador al cuadrado, así que aquí vamos a comenzar inmediatamente con eso, que es como la parte fome, ¿cierto? La parte fácil. Entonces todo el denominador al cuadrado. Ya, y recordemos que la expresión del numerador, vamos a no saltarnos pasos, dado que el ejercicio es largo, ¿cierto? Entonces vamos a ir escribiendo toda la expresión y después la vamos a ir desarrollando ahí lentamente. O quizás no tan lentamente en realidad para que no nos atrasemos tanto el día. Pero se entiende. Bien, entonces recordemos que la regla del cociente, si en el caso de alguno se haya perdido con eso, vamos a verlo acá. La que hay bajito, ¿cierto? Entonces tenemos la regla del cociente. Recordemos que siempre se comienza con el denominador sin derivar por la derivada del numerador. Entonces ahora retomamos. Entonces la regla del cociente, comenzamos. Vamos a tener el producto entre la expresión del denominador sin derivar. Entonces vamos a escribirla dentro de un paréntesis para no confundir. Entonces tenemos menos coseno de x, perdón, coseno de x menos x seno de x. Entonces el producto entre esto y la derivada del numerador. Entonces, por la derivada de respecto de x, también vamos a colocar toda la expresión del numerador en un paréntesis porque, como no hemos dado cuenta, tenemos que derivar una resta, ¿cierto? Entre dos expresiones, por lo tanto vamos a tener que utilizar ahí la regla de la resta. X coseno de x. Muy bien. Y menos, ahora era al revés, ¿cierto? Era el numerador sin derivar. Entonces, paréntesis, seno de x menos x coseno de x por la derivada del denominador. Entonces, la derivada respecto de x de toda la expresión del denominador, por lo tanto la vamos a colocar nuevamente en un paréntesis. Coseno de x menos x seno de x. ¿Ya? Entonces ahí cerramos nuestro paréntesis y vamos a alargar el denominador, ¿cierto?, para que la expresión quede como corresponde. Bien, entonces ya tenemos lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, a pesar de que sea largo este camino, ¿cierto?, o un paso de más, porque cualquiera puede saltarse este paso de poner la derivada y inmediatamente derivar lo que corresponda. Sin embargo, cuando los ejercicios son muy largos, lo que se recomienda es darse el tiempo de hacerlo más largo, pero así evita el error, ¿cierto? O al menos minimiza el riesgo de equivocarse. Estamos aplicando ya optimización ahí respecto del error. Ya, muy bien. Voy a copiar toda esta expresión porque, como ya se habrán dado cuenta, vamos a tener que repetir muchas cosas excepto esto, ¿cierto?, que son las derivadas. Entonces vamos a eliminar esta cosa. Ya, lo más probable es que aquí nos va a quedar más largo todavía la expresión, así que vamos a ver esta cosa. Ya, de hecho, vamos a hacer, para evitar la confusión, vamos a dejar ahí. Ya, entonces, tenemos el producto entre este término, que claramente se mantiene igual. Entonces luego tenemos que derivar esta resta. Como sabemos que la derivada de una resta o de una suma es simplemente la suma o la resta de sus derivadas,
significa que uno va a derivar la primera función menos la derivada de la segunda función, ¿cierto? Entonces ahí nuevamente uno lo puede como escribir todo eso, o bien simplemente aplicar. Ya en este caso, como ya sabemos qué es derivar, vamos a derivar la que sea más fácil de ella, que es las funciones que están solitas, ¿cierto? Que sería seno y coseno en la segunda parte. Entonces, en el primer término, vamos a derivar seno de x, y que ya sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x, entonces esto es por coseno de x, menos la derivada de esta expresión. Ahora, ojo, aquí tenemos un producto, por lo tanto, nuevamente vamos a expresar la derivada de x por coseno de x. ¿Ya? Vamos a dejarlo para el siguiente paso porque aquí tenemos la derivada de un producto, entonces vamos a tener que utilizar la regla del producto. Y aquí es un por, ¿cierto? O así, si quieren dejar. Menos, entonces ahora continuamos con este término. El primero, como solo está multiplicando y no se deriva, ¿cierto? Lo vamos a mantener igual. Y el segundo término, aquí vamos a aplicar entonces nuevamente la regla de la resta. O sea, la derivada de la primera función, la derivada de coseno, sabemos que es menos seno. Entonces tenemos menos seno de x. Menos. Y la última expresión, el último término es un producto entre dos funciones, por lo tanto ahí vamos a tener que aplicar la regla del producto, así que lo vamos a expresar simplemente como la derivada respecto de x seno de x. Vamos a cerrar el paréntesis, el último paréntesis. Bien. Ya, entonces así hemos ido reduciendo algunas cosas. Entonces nos falta ahora sacar o determinar o calcular la derivada de estos dos productos. Entonces para eso vamos a utilizar la regla del producto. Si no se acuerda, entonces aquí la volvemos a mirar. Se parece mucho al numerador de la regla del cociente, simplemente que no es resta, ¿ya? Que es suma. Entonces quiere decir que es una sin derivar por la derivada de la segunda función y después se suma lo contrario. Es decir, la que no se derivó antes sí se deriva y la que se derivó antes no se deriva. Y entonces, nuevamente vamos a copiar toda esta ecuación, ¿cierto? Porque son poquitas cosas que se van a modificar. Que sería simplemente esta de acá, ¿no? Entonces, eso de ahí se va a modificar. Y esto de acá se va a modificar. Voy a correr esto ahí por si acaso. Ya, entonces, acá tenemos las derivas que tenemos que calcular. Entonces tenemos que aplicar la regla del producto para este término. Ya, entonces, ¿cuál mantenemos y cuál derivamos? Recordemos que como es suma da lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar como primera función x y segunda función coseno de x. Entonces, si derivamos la primera, la derivada de x es 1. Entonces, 1 por la segunda sin derivar, 1 por coseno de x. Como 1 por coseno de x, vamos a dejar solo coseno de x. Más, ahora es al revés, ¿cierto? Es la primera sin derivar, x, por la derivada de la segunda. La derivada de coseno es menos seno. Entonces esto nos va a quedar seno de x. Entonces el que era más, ¿cierto? Se va a cambiar a recta, ¿no? Bien. Y el resto que se mantenía sigue igual. Y ahora nos queda entonces aplicar nuevamente la regla hacia el último término. Aquí había un paréntesis ahí. Entonces, menos seno de x menos, ahora la derivada de este producto. Entonces vamos a dejar nuevamente otro paréntesis. Si derivamos la primera función, si derivamos x, es 1 por la segunda, que es seno de x, sin derivar. 1 por seno de x es seno de x, entonces nos queda seno de x. Más, al revés, x no se deriva, entonces x por la derivada de seno, que es coseno. Entonces nos queda x coseno de x. Y ahí cerramos el paréntesis grande que es el que va con este. Y listo. Bueno, entonces ahí, probablemente hasta ahí llegó su compañero, ¿no? Entonces ahí nos queda una cuestión enorme, ¿cierto? Y ahora hay que empezar a reducir nomás. Entonces, ¿qué es lo que se puede ir reduciendo? Si eso es lo Las que... paréntesis de adentro hay que ir quitando quizá. Las paréntesis de adentro, ¿cierto? Claro, por ejemplo acá, este de acá, ahí nos va a quedar menos 2 seno. ¿Y cuál es el otro que nos queda? El primer paréntesis.
ese, ¿cierto? Ya, entonces, de acá, de este paréntesis de acá, podemos borrar, de hecho, este paréntesis justamente. Por el menos, ¿cierto? Lo hacemos al tiro. Entonces, aquí, este menos de acá me va a cambiar los signos de dentro, ¿cierto? Entonces, si le borro el paréntesis, este me sigue negativo y el de acá cambia a negativo. Ya, voy a ver las preguntas. Eh, Diego, ¿cuál era tu pregunta? Porque el primer término no se deriva. Diego le estaba respondiendo a otro Diego, Ah, ya, vale. que estaba más arriba, Bueno, que muchas estaba gracias. preguntando sobre por qué no se derivaba la X cuando hicimos el producto. Ah, dale, entiendo. Perfecto. Gracias. Exactamente, Diego Alfaro. Ya, gracias entonces ahí por aportar, Diego, a la claridad, ¿cierto? Del proceso. Entonces, acá está la regla del producto. Pues mira, en nuestro caso, oh, me equivoqué. En nuestro caso, f es lo que nosotros pusimos como x y g de x es el otro. Da lo mismo igual de las dos porque las dos se derivan, ¿cierto? Ya, supongamos que es en x. Entonces aquí, la primera es sin derivar, x por la derivada de seno, que es coseno. Para que igual, ¿cierto? La derivada de esta cosa. Y por la derivada de g de x. Más, ahora al revés, g de x, que en nuestro caso seno de x es el que no se deriva, por la derivada de la primera que era x. La derivada de x es 1, ¿cierto? Entonces por eso queda solo seno de x. Y para la segunda parte uno hace lo mismo, solo que cambia g de x por coseno de x, ¿cierto? Profe, no debería ser cero, ¿En siendo cuál? que X No, constante, ¿no? no, No, porque po, se queda un número de cero. exactamente, si es un número es 0. Ya, ya. Si es x es 1. Ah, bueno, profe, ya sé en qué me equivoqué entonces. Ah, ya, ya, entonces se te eliminaron algunos términos ahí que no tenían que eliminarse Mm, probablemente. Ah, ya, ya, entiendo. Bueno, ya, entonces eliminamos este paréntesis, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo con el paréntesis de acá. Entonces, si eliminamos, ojo con esto, ¿cierto? Si eliminamos este paréntesis, tenemos que distribuir el signo negativo. Entonces, el signo negativo se mantiene en el coseno, y este, como ya es negativo, negativo por negativo me daría positivo, ¿cierto? Entonces, vamos a borrar el paréntesis de adentro, y ese me quedaría más, ¿cierto? Ya. Entonces, ahora vamos a empezar a reducir algunos términos. Como, bueno, lo primero es reunir términos semejantes. En estos paréntesis que eliminamos, nos damos cuenta que coseno y coseno, y aquí tenemos menos seno y menos seno, ¿cierto? Entonces se van a sumar y se van a restar a la vez. Entonces el de acá se puede eliminar, ¿cierto? Porque coseno de x menos coseno de x se eliminan los dos. Y estos dos términos los podemos agrupar, ¿cierto? Entonces eso nos va a quedar menos 2 seno de x, ¿cierto? En el siguiente paso. Oh, hubiera hecho eso, primero hubiera copiado eso y después... ya, voy a tener que hacerlo grande, entonces no. El denominador sí lo podemos copiar porque siempre va a quedar la misma cosa. El primer término también se va a poder copiar porque va a ser más o menos la misma cosa. Ya, el segundo término, entonces se nos eliminaron los cosenos y nos quedó esto multiplicado por x seno de x. Van por ahí. Menos. Nuevamente este término de acá sigue igual, así que lo podemos copiar. Y acá es vamos a agrupar. Entonces el paréntesis nos queda menos dos veces seno de x menos x coseno de x. Menos x coseno de x. Ya. Perfecto, ¿cierto? Ahí empieza a ir reduciendo un poco esta cosa. Bueno, no tanto, pero algo. ¿Qué es lo que habría que hacer ahora? Distribuir, ¿cierto? Y tratar de eliminar términos semejantes y luego volver a factorizar por algún término en común. Entonces, al momento de distribuir, voy a colocar aquí con rojo, sería multiplicar el coseno de x por x seno de x, multiplicar s por s, ¿cierto? Y acá también. Acá sería multiplicar s por s, el de acá por acá, el primero con el segundo con el segundo, ¿cierto? Entonces, nuevamente se va a volver a agrandar toda la expresión. Entonces, ahora va a quedar más grande probablemente. Vamos a repetir el denominador, que siempre es lo mismo. Y acá.
Entonces, al distribuir, vamos a tratar de escribir como en orden alfabético, ¿cierto? Como sabemos que en el producto da lo mismo, conmuta, entonces vamos a tratar de dejar primero la función seno, después la función coseno. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, al multiplicar coseno de x por x seno de x, vamos a escribir x por, o x seno de x, coseno de x. Ya, como para ordenarse, vamos a dejar siempre primero seno, aunque uno generalmente escribiría en el orden que corresponde, pero eso no cambia nada. Menos, el segundo producto, x por x nos da x cuadrado, y seno por seno, seno cuadrado de x, ¿cierto? Vamos a distribuir la segunda parte, entonces, menos seno de x por menos seno de x, entonces aquí nos va a quedar más, ¿cierto? Menos, más 2 veces seno cuadrado de x. Luego tenemos seno por menos, de nuevo, entonces nos va a quedar de nuevo más. Seno de x por x coseno de x, entonces nuevamente por organizarlo vamos a escribir primero seno de x, luego coseno de x. Ya. Ahora, el segundo término de acá, con el primer término del segundo paréntesis, entonces nos va a quedar x coseno de x por Profe, menos 2 seno de x. el, ¿Sí? el seno que multiplicó no tiene una X delante. ¿Este? No, 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 el otro. Es el seno de X lo multiplicó. No, el otro. Ahí. Este. Pero El el coseno sí, coseno po. tiene 1. Sí, po, Pero y lo puso a. No lo me puse bugué. antes. No, no. ya, ya. Te Pensé bugueaste. que. Sí, sí, te Así. bugueaste. Es que justamente dijimos eso, po. Vamos a tratar de escribir siempre, como todo se está multiplicando, recordemos que lo que significa x coseno de x significa x por coseno de x. Entonces, Sí, no, como, mucha X, perdón. como conmuta esta cosa, uno la puede escribir al revés y eso da lo mismo. Entonces, como por ordenarse, digamos, vamos a escribir siempre primero la x, siempre después el seno y después el coseno, para después que sea fácil poder identificar qué cosa factorizar. ¿Ya? Que eso es como lo principal. Ya, entonces, uy, me perdí. Ah, ya, habíamos multiplicado el primero con el primero. Entonces, ojo con los signos, menos y menos, ¿cierto? Más. Luego, multiplicamos el primero con el segundo, nuevamente, menos, menos, entonces nos queda más. Ya, entonces ahora vamos a multiplicar. Ojo con ese signo, ¿cierto? Tenemos un menos fuera, tenemos otro menos dentro, entonces estos dos nos va a dar positivo. Y lo vamos a multiplicar por el primer término, entonces nos va a quedar negativo. Y lo que multiplicamos entonces ahora es x coseno de x por 2 seno de x. Entonces vamos a dejar primero el 2, luego el x, nuevamente, como dijimos, primero el seno y luego el coseno. Y ahora el segundo con el segundo. Entonces, este, ojo, recordemos que ese menos de ahí también se ve afectado por el menos que este que fuera. Entonces, menos por menos es más, y nuevamente por menos de afuera, menos. Y multiplicamos x coseno de x por el mismo. Entonces nos va a quedar x cuadrado coseno cuadrado de x. Ya, ahí sí distribuimos todo. Los signos se pueden volver a comprobar. No sé si alguno encontró que estaba mal, bien, no sé. Vamos a verificar con lo que tengo por aquí. Sí, está bien. No creo que estén bien. Sí, parece que están bien. Ya, entonces, ¿qué se puede restar? Veamos qué se puede restar. Ah, ya, perfecto, se va a lo más grande. Mire, tenemos x seno de x por coseno de x. Aquí sumamos otro x más, perdón, x seno de x coseno de x. Y después se resta dos veces x seno de x. Entonces, si se suma s con s, se resta con s, se queda cero, ¿cierto? Se elimina. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a poder eliminar? Aquí vamos a poder factorizar, miren, dense cuenta. Aquí hay otro truco. Este término y este término, si lo factorizamos por menos x cuadrado, nos va a quedar factor de seno cuadrado de x más, sí, más coseno cuadrado de x, sabemos que eso es 1, ¿cierto? Ahí se va a poder reducir también. Y entonces sí se va a poder achicar la expresión y eso siempre es bonito. Uno siempre se siente inseguro cuando el ejercicio queda largo, es verdad eso. Entonces, este que es positivo lo vamos a dejar primero. 2 seno cuadrado de x menos x cuadrado y vamos a factorizar entonces el primer término por seno cuadrado de x y el último coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y entonces, ojo con la factorización, miren.
factorizamos por menos x cuadrado, ¿ya? Entonces se lleva este signo menos, por eso que nos queda más adentro del paréntesis. Y como todos sabemos, esta identidad es 1, ¿cierto? Entonces simplemente nos va a quedar el resto. Entonces nos va a quedar este denominador, nos va a quedar esto en el numerador, y ahí ya no tenemos nada más que reducir. Muchas X, exacto. Sí, bueno, ejercicios generalmente, bueno, ya se han dado cuenta a esta altura del curso, ¿cierto? Que los ejercicios generalmente son largos y de expresiones más o menos engorrosas, como esta. Ya, voy a, ya. Ya, entonces continuamos con el contenido. Entonces la regla del producto, la regla del cociente ahora están manejadas más o menos por cada uno de ustedes. Eh, ya saben, los capítulos del texto del Thomas y el Stuart correspondientes ahí son del 3, y, si no me equivoco, 3.3, 3.2, por ahí. Bueno, lo de derivada, entonces para que practiquen las reglas del producto y del cociente, lo suficiente como para que no les acompleje tanto. Entonces comenzamos ahora con la regla de la cadena, que es la forma para derivar una composición de funciones. Entonces, la mayoría de las expresiones eh, que no se pueden resolver a través de las reglas de derivación que ya hemos visto, son porque son compuestas de ellas. Entonces, por ejemplo, sabemos cómo derivar inmediatamente seno de x, pero seno de x cuadrado, esa función, ¿cierto? Ya se puede expresar como una compuesta entre la función x cuadrado y la función seno de x, ¿cierto? Por lo tanto, para derivar esa expresión se utiliza la regla de la cadena, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo enunciado nos pide, g es una función derivable en x, f es una función derivable en g de x, entonces la compuesta, f compuesto g, definida mediante, bueno, f evaluado en g de x, es derivable en x, y la derivada de esta compuesta está dada por el producto entre la derivada de f evaluada en g de x por la derivada de g de x. En la notación de Leibniz, si uno utiliza la función f de u, o i como f de u como g de x, funciones derivables, entonces la derivada de i respecto de x es la derivada de i respecto de u por la derivada de u respecto de x. En el fondo acá dice que derivo cada función respecto a la variable que a ella le compete. Entonces, si se dan cuenta, la función i está dada por la relación f, ¿cierto? Evaluada en u. Entonces, la variable aquí independiente es u. Entonces, cuando uno deriva i, la deriva respecto a su variable, ¿cierto? No a otra. Y lo mismo para u. U es una expresión que depende de x, entonces si derivamos u, tiene que ser respecto de su variable que es x, ¿ya? Entonces, uno se da cuenta que la derivada de la función i respecto de x se separa, ¿cierto? De esta forma. Siempre que, bueno, digamos que las variables, ¿cierto?, cumplen esta relación. Existe una forma mucho más sencilla de poder entender esta relación, y que se dice trabajar desde el exterior hacia el interior. Para anotar eso, uno tiene que pensar que la expresión f evaluado en g de x, uno la va a ver que la función exterior va a ser la que está más hacia afuera, ¿cierto? F en este caso. Y la función evaluada es la función interior, que es g de x en este caso. ¿Ya? Entonces, la fórmula lo que dice es que uno deriva la función exterior, ¿ya?, y la evalúa en la función interior, que es g de x, y la multiplica por la derivada de la función interior. ¿Ya? Siempre va a cumplir esa misma relación. Entonces, cuando uno quiere derivar una compuesta, lo que va a hacer es derivar la función de afuera primero, y la va a evaluar en la función de adentro, y va a multiplicar por la derivada de la función que está adentro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando dijimos cómo uno podría derivar seno de x cuadrado, ahí uno está pensando que seno de x cuadrado cumple justamente esta relación. Mira, podemos ver acá. Si tenemos, o si queremos derivar
respecto de x. La función seno de x cuadrado, sabemos que esto es una compuesta entre seno de x y x cuadrado. Entonces nos dice que para derivar una compuesta de este tipo, uno deriva la función de afuera, en este caso la de afuera sería seno de x. La derivada de seno es coseno. Y la va a evaluar en la función que está dentro. Entonces va a quedar coseno de x cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de la función que está dentro. La derivada de x cuadrado es 2x. Por lo tanto, esta es la expresión. Ahora uno la reorganiza, ¿cierto? Tal como ya hemos dicho, vamos a colocar entonces primero 2x y luego nos va a quedar entonces coseno de x cuadrado. Y eso es todo, ¿ya? Entonces para este tipo de expresiones, que son así como rapiditas, ¿cierto? Se entiende más o menos cuáles son las relaciones, pero... Y, ¿cierto? Vamos a ir viendo otros casos ahí en adelante. Vamos a ver entonces primero la regla de la potencia, combinándola con la regla de la cadena. Entonces, recordemos que teníamos esta cosa, ¿cierto? La regla de la potencia era cuando uno bajaba el exponente, ¿cierto? Lo multiplicaba por la misma cosa, pero que al n le quitábamos 1, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno derivaba x cubo, ¿cierto? El 3 pasa adelante y al 3 le resto 1, entonces me queda x cuadrado. Entonces, si n es cualquier número real, u igual a g de x es una función derivable, entonces, si derivamos respecto a x, u elevado a n, esto es igual a derivar esta función, que sería n, ¿cierto? Bajar el exponente por la regla de la potencia. N por u elevado a n menos 1. Y lo que queda ahora es derivar la función de adentro, ¿cierto? Que sería u. Entonces derivamos u por u derivada de u respecto a x. Ahora, en modo alternativo, es decir, sin u y dejándolo como g de x simplemente, si derivamos respecto a x una función g de x que está elevado a n, a un cierto exponente, cierto n, cualquiera sea el número real, puede ser fracción, ¿cierto? Puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces, uno va a aplicar la regla de la potencia. El n pasa para adelante, ¿cierto? Entonces va a ser n multiplicada la función elevada a n menos 1 y lo vamos a multiplicar por la derivada de la función que está dentro, por la derivada de g de x. ¿Ya? Entonces, sin embargo, es como un caso entre comillas particular de la regla de la potencia, pero sin embargo, si se dan cuenta, es lo mismo que la anterior, ¿ya? Solo que estamos considerando ahora que sí o sí, la función de afuera es elevar a n, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que uno está derivando, que es lo que va a quedar aquí adelante. Entonces, uno de estos casos especiales podría ser la derivada de a a la x. Esta cosa nosotros ya la hemos hecho, ¿cierto? Nosotros demostramos que aquí nosotros habíamos hecho la derivada respecto a b elevado a x, ¿cierto? Y vimos que era justamente b elevado a x por logaritmo natural de b. Lo demostramos en la última clase. Entonces, si ahora se nos aplica esta regla de la potencia combinada con la regla de cadena, justamente, derivando por la regla de la potencia, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Baja esto, ¿cierto? Y la derivada de el interior. Ahora, ojo, porque x está en el exponente, ¿cierto? Y lo que dice aquí arribita es cuando n es un número, ¿ya? Entonces ahí ya se dan cuenta que aquí pasa algo medio raro, ¿no? En el fondo, que la derivada de este tipo de exponencial no se puede utilizar de esta forma, o digamos con la regla de la cadena. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que tiene que ver simplemente con dónde está la variable, ¿cierto? Recordemos que g de x es una función que depende de x, entonces la variable está aquí dentro, en la función. Sin embargo, la de aquí abajito, la variable está en el exponente, ¿cierto? Entonces por eso no se aplica con esta. Bueno, posteriormente igual vamos a darnos cuenta, ahora, vamos a darnos cuenta cuándo corresponde aplicar y cuándo no corresponde aplicar lo que acabamos de decir. ¿Quieren ver un ejemplo primero del anterior? Me da igual, pero creo Ya, que es Sí. mejor pasar a los ejercicios, ¿no? ya, vamos a ver un ejemplo entonces justamente de esto. Un ejemplo de la regla de la cadena, con mezcla. Y después continuamos, ¿cierto? Porque a veces, si vemos todos los ejemplos al final, se puede confundir un poco de cuál es la materia, digamos, de la cual estamos viendo ejemplo. Entonces, ejemplo, regla de la cadena. Derivando de adentro hacia afuera. Aunque la verdad yo quiero ver si es que está...
quiero ver qué viene acá adelante. Ah, ya, perfecto. Antes de eso. Ya, entonces vamos a derivar. Vamos a llamar f grande, f mayúscula, en realidad. Raíz de x cuadrado más 1. Ya, ahí tenemos una compuesta de dos funciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos funciones? La raíz y x cuadrado más 1. Entonces, vamos a hacer con distintas notaciones los dos ejemplos para que todos queden felices. O digamos, para que así tengan oportunidad de decidir qué notación les gusta más. Entonces, en notación de Leibniz. Entonces, vamos a escribir CAU igual a x cuadrado más 1. Vamos a llamar a i raíz de u. Entonces, recordemos que una tiene la que está adentro, en este caso que era esta, ¿cierto? Esta depende de x. Y la función de afuera, en este caso, que es nuestra i, ¿cierto? Depende de u, que es la función que está dentro. ¿Ya? Entonces, si queremos f', bueno, aquí estamos mezclando las dos notaciones, ¿cierto? La derivada respecto a x de f de x, f grande, ¿cierto? Está dado por di de u, de x. Entonces, esta respecto a su variable que es u, y esta la vamos a derivar respecto a su variable que es x, ¿cierto? Y el producto entre ellos. Ya. Si derivamos y respecto de u, la derivada de la raíz era 1 sobre 2 veces la raíz, ¿cierto? En este caso su variable es u. Por la derivada de u respecto de x. Entonces si derivamos u, pero respecto de x, la derivada de x cuadrado más 1, por la regla de la suma derivamos los dos por separado, ¿cierto? Y sumamos sus resultados. La derivada de x cuadrado ya sabemos que es por 2x. Y la derivada de 1 es 0, ¿cierto? Más 0. Entonces, bueno, esta cosa se nos va a eliminar y nos va a quedar solo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí uno debe reemplazar. ¿Qué es lo que va a reemplazar? U. Entonces, ojo con esto, estamos mezclando dos constantes distintas, ¿cierto? Tenemos x por un lado y tenemos u. Pero no es que sea una constante, porque recordemos que u es una función que está acá. Entonces uno va a reemplazar. Sabemos que u entonces x cuadrado más 1. Entonces nos va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más 1 por 2x, ¿cierto? Entonces vamos a poder escribir en el número por 2x. Entonces esto nos permite simplificar a lo que nos va a resultar x por raíz cuadrada de x más 1. Ya, vamos a ver un segundo ejemplo aplicando la regla de afuera por la adentro. Bueno, en realidad va a ser lo mismo que ya hicimos recién. Sin embargo, va a ser una función distinta. O quizás puede ser una un poquito más fea, ¿no? Porque una parecida a la del seno, ¿cierto? No, no sé si va a aportar mucho. Pero bueno, de todas maneras, si les tinca, se puede. Entonces consideremos f de x como seno de x cuadrado más x. Ya, y vamos a derivar esta cosa respecto de x. Entonces, por la regla de afuera hacia adentro, ¿cierto? Que fue la otra forma de poder pensarlo. Recordemos que esta cosa, ¿cierto? Es la de adentro o la del interior. Y esa es la exterior, ¿cierto? Y entonces recordemos que lo que nos decía la regla del exterior hacia el interior era que uno deriva la función exterior. Entonces la derivada de seno, ya sabemos que es coseno, la vamos a evaluar en la función interior y sin derivarla. Esto multiplica a la derivada de la función interior. Ya, o sea, la derivada de la función interior sabemos que eh, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de x es 1. ¿Cierto?
Ya, entonces eso es lo que nos queda. Y nuevamente ahí uno lo único que haría ahora sería reordenar, ¿cierto? Uno colocaría primero el 2x más 1 por coseno de x, perdón, por coseno evaluado en x cuadrado más, en x cuadrado más x, perdón. Eso. Ya, entonces, veamos un tercer ejemplo con la regla de la potencia más la regla de la cadena. Entonces, consideremos f de x dada por 1 sobre la raíz cúbica de x cuadrado más x más 1. Ya, y queremos hallar la derivada. Profe, el Diego está preguntando, ¿no? Profe, ¿de dónde está el 2x más 1? Que no. Ah, ya, Como que me perdí. la derivada del interior. La derivada del interior significa, recuerda que está en el interior. Entonces, lo que está aquí es la derivada de eso. Deriva x cuadrado más 1. Ya, Más ya, x. ya. Deriva x cuadrado es 2x y derivar x es 1. ¿Cierto? Ahí está. Gracias, profe. De nada. Ya. Entonces, bueno, para el ejemplo 3 tenemos esta función de acá. Y queremos derivar entonces, bueno, f de x respecto de x. O de y de x, ¿cierto? Como uno quisiese verlo. ¿Cómo lo podría expresar? Entonces, aquí lo primero que uno debería pensar sería que escribir esto como una regla de la potencia. Entonces tenemos el término, o digamos el polinomio, ¿cierto? Y lo podemos escribir como una potencia fraccionaria negativa, ¿cierto? O sea, recordando que a a la menos 1 es 1 sobre a. Y también recordando que la raíz cúbica de a es a elevado a un tercio, ¿cierto? Entonces esta cosa la podemos escribir elevada a menos un tercio. Voy a poner aquí como recordatorio. Ya, entonces aquí vamos a aplicar la regla de la cadena, perdón, la regla de la potencia con la regla de la cadena. Entonces, si uno tiene que escribir esta expresión como una compuesta de dos funciones, ¿cuáles serían? La función elevar a menos un tercio y la otra función sería, la función interior, ¿cierto? Sería x cuadrado más x más 1. Ahí uno le pone los nombres que Profe, quiere y todo eso. ¿Sí? ¿y por qué menos un tercio? O sea, ¿por qué está negativo? Porque era esta regla de acá, Ah, ya. Sí, ya, ¿sí? gracias. Ya, porque recuerda que está en el denominador, entonces aquí pasó a estar en el numerador con el exponente negativo. Sí, ya, gracias. De nada. Ya, entonces acá, al derivar por la regla de la potencia, bueno, aquí en realidad, hasta ahí también, ¿cierto? Todavía no empezamos a derivar porque aquí tenemos f de x igual a este término, ¿cierto? Ahora vamos a empezar a derivar recién. Entonces uno pone la derivada respecto de f de x. ¿Ya? Que no es lo mismo. Ya, entonces vamos a derivar esto por la regla anterior. Entonces la regla de la potencia, recordemos que nos decía que el exponente pasaba para adelante, ¿cierto? Entonces, menos un tercio, el polinomio nos va a quedar igual, y lo vamos a elevar a menos un tercio menos 1, ¿cierto? Eso era lo que nos decía la regla de la potencia. Menos un tercio menos 1. Y después lo vamos a resolver este exponente. Por la derivada de lo de adentro. Entonces vamos a escribir todo y para no confundir. La derivada de lo de adentro sería la derivada del polinomio, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos reduciendo la expresión. Entonces tenemos menos un tercio. El polinomio va a estar elevado, entonces ahí uno resta esta cosa. Entonces nos va a quedar menos, bueno, estos 3 tercios, entonces nos quedan menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Muy bien. Y esto va a multiplicar a esta derivada. Entonces, derivamos este polinomio, como es un polinomio se deriva cada término por separado y se suma, ¿cierto? Entonces, derivar x cuadrado, 2x 2x, derivar más 1. x, 1, y 1. derivar
1, 0. 0. Muy Cero. bien. Entonces eso nos queda, ¿cierto? Bueno, ahora igual uno puede volver a expresar esta cosa de alguna forma un poco más agradable, aunque en realidad va a ser difícil que quede más agradable. ¿Cierto? Sería como colocar este término adelante nomás, no sé, algo así. Bueno, el tercio se puede quedar por ahí también. Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia entre estos dos términos, pero por algo de orden nomás. Ya, muy bien. Entonces, eso es nomás. ¿Sí? Ya, entonces tenemos ejemplos de la regla de la cadena, pero después se van a empezar a ir complicando estas cosas, o se lo quieren complicar al tiro. ¿Cómo lo prefieren? La vida no puede ser peor, así que dele nomás. Ya, vamos a complicar. Sí, porque es que es mejor que tener los ejercicios complicados al tiro, ¿cierto? Antes que verlos en la prueba sin haberlos visto antes. Al menos Sí, eso por lo siempre. menos uno se asusta con experiencia. Exactamente, cuando uno ya está acostumbrado al miedo, a asustarse, después uno tiene más resistencia al miedo. Entonces, lo que se puede ver es que también se puede expresar la regla de la cadena si es que tenemos una compuesta entre tres funciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, para cuando tenían que calcular el dominio de las compuestas, era como para el primer quiz, no sé si a ustedes les surgió esa duda, como, bueno, hemos estudiado cómo derivar, o sea, hasta ese momento habíamos estudiado cómo componer dos funciones y determinar sus dominios, ¿cierto? Su recorrido y todo eso. Pero no sé si alguno se cuestionó como, ¿y qué pasa si compongo tres funciones? ¿Será lo mismo nomás o no? Bueno, para ahora la derivada es lo mismo. ¿Qué pasa si tenemos una compuesta de tres funciones y queremos derivar esa compuesta? ¿Qué se le ocurriría a ustedes? Entonces ahí lo natural es asociar dos compuestas, ¿cierto? Aplicar una vez la regla de la cadena, y al aplicar la regla de la cadena te va a quedar la derivada de una de las compuestas, entonces va a haber que volver a aplicarle la regla de la cadena adentro. ¿Ya? Entonces va a quedar una expresión un poquito más grande. Pero en realidad, lógicamente es solo eso, aplicar una vez más la regla de la cadena. Entonces se puede, y vamos a ver eso entonces. Entonces supongamos, bueno, vamos a decir tres funciones. Entonces vamos a decir i igual a f de u igual a g de x, y x igual a una función h que depende de t. ¿Ya? Entonces aquí, ojo con este caminito, ¿cierto? Uno está evaluado la variable que va a ser la otra función y esta variable va a ser otra función, ¿cierto? Que recordemos que eso es lo que sucedía en estos casos. Donde entonces, f, g y h, donde f, g, h son funciones derivables. Entonces, para calcular la derivada de i respecto de la última variable, respecto de t, usaremos eh, dos veces la regla de la cadena. Entonces, vamos a derivar i respecto de t. Entonces, como dijimos, i, que es la primera función, la vamos a derivar respecto de su variable, ¿cierto? O respecto de la última función, que sería u, ¿cierto? Porque i depende de u, pero u depende de x, entonces u se deriva respecto de x, y x depende de t, entonces x lo derivamos respecto de t. ¿Bien? Entonces esa sería la forma de derivar. Ahora, si uno, para el que le gusta la notación de Newton, ¿cierto? Lo equivalente sería, si tengo la compuesta de estas tres funciones, ¿cierto? Que era f, g y h, las tres funciones, la derivamos respecto de t. Entonces, ¿cómo sería? La derivada exterior sería f', ¿cierto? O la derivada de f evaluada en g evaluado en h de t. Aquí hay una compuesta, ¿cierto?
por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es la derivada de una compuesta. Entonces aquí tenemos la compuesta entre G y H, derivada, evaluante. Entonces aquí hay que volver a aplicar la regla de cadena, aquí, porque tenemos la derivada de una compuesta. Entonces seguimos hacia abajito. La primera parte se repite, ¿cierto? Y ya no hay nada más que hacer ahí. Entonces si ahora queremos derivar de nuevo acá, la regla de cadena decía lo mismo, ¿cierto? Se deriva la de afuera, entonces por G' evaluado en T, perdón, evaluado en HD, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro, que en este caso es la derivada de H evaluado en T. Entonces, así, si tenemos una compuesta entre tres funciones, nuevamente sería derivarla de afuera, evaluada en la compuesta de las otras dos, por derivarla del medio, evaluada en la última función evaluante, por la derivada de la última función h evaluante. ¿Ya? Entonces, en el fondo, por eso se llama la regla de la cadena, ¿cierto? Si se dan cuenta, uno va derivando una y va evaluando en lo que queda. Después derivo la siguiente y la evalúo en lo que va quedando. Hasta la última función que sería h, que va a evaluar simplemente en t. Aquí, este paréntesis, ¿cierto? Ahí. El producto de todas esas cosas. Bueno, ese es el nombre de la regla de la cadena. Vamos a ver un ejemplo entonces para aclarar el enunciado en el caso de. Entonces, ejemplo. Entonces, hallar la derivada respecto de x de la función seno del logaritmo natural de x cuadrado más 1. Ya, entonces vamos a aplicar tres veces la regla de la cadena. Entonces aquí normalmente, ¿cierto? Antes de llegar a esta cosa uno identificaría las funciones, ¿cierto? Para ganar todo el puntaje. Entonces, el que quiere ganar todo el puntaje me diría, sea f de x, ¿cierto? La función de afuera. O aquí uno igual la puede utilizar, digamos, si no quiere cambiar variable, uno puede utilizar la misma variable en todas y muchas veces se puede perdonar. Y entonces f de x, seno de x, esta la vamos a evaluar en 1 mejor, ya vamos a hacerlo más como corresponde. Ya, seno de 1. La siguiente función era g, ¿cierto? Entonces está evaluado en otra variable. Pues le ponemos todo x nomás para no confundirlo esta vez. Ya vamos a tratar de simplificarlo más que podemos esta cosa. Ya, entonces la función está afuera, seno de x. La función del medio, logaritmo natural, ¿cierto? Y si llamamos h de x, la última función sería el argumento del logaritmo. Ya, entonces, f compuesto g compuesto h evaluado en x es nuestra función, ¿cierto? Seno evaluado el logaritmo natural de x cuadrado más 1. Ya, entonces esa es la regla que vamos a aplicar. Ya, entonces luego, ahí la regla de cadena, luego f compuesto g compuesto h prima evaluado en x va a estar dado por la regla de la cadena de acá arriba, ¿cierto? Solo que estamos cambiando t por h, x, perdón. Ya. Y entonces, ahora sí. Y entonces, derivamos la que está más afuera, seno. La derivada de seno es coseno. Y dice aquí que va evaluada, no seno de x, ¿cierto? Coseno evaluado en g compuesto h, es decir, en las otras dos que quedan. Esto es logaritmo natural de x cuadrado más 1. En eso está evaluado coseno. Ya, ahora se deriva la del medio, logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, pero no está evaluada en x, está evaluada en h de x, y h de x es x cuadrado más 1. Por lo tanto, en vez de ser
1 sobre x es 1 sobre x cuadrado más 1. Por la derivada de la última función, que es la derivada de lo de adentro del logaritmo natural. Derivada de x cuadrado más 1. Nuevamente que uno aplica la regla de la suma, deriva de x cuadrado, que sabe que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. ¿Cierto? Por lo tanto nos queda solo eso. Y ahí uno nuevamente reorganiza esta cosa. O sea, ese reorganizar, digamos, lo único que sería es colocar este 2x ahí. O escribir esto mismo, pero antes, ¿cierto? Quiere decir eso primero y luego la función del coseno. Y ahí tendría entonces la derivada entre una compuesta de tres funciones. Entonces, ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver unos segundos. Y entonces ahora vamos a derivar la función, la exponencial elevada a la secante de 3 teta. Vamos a cambiar x, vamos a poner 3 veces el ángulo de teta. Ya, entonces esa es la función que queremos derivar. Nuevamente, identificar las funciones para ganarnos todo el puntaje, ¿cierto? Entonces, sea f evaluado en la variable que corresponde, ya no es x, es el ángulo teta. Entonces, f evaluado en teta, ¿cuál es la función de afuera? La exponencial, ¿cierto? E elevado a su ángulo. Entonces, después tenemos g. ¿Cuál sería la función g en este caso? La del medio, secante, ¿cierto? Secante de teta. Y la función del interior sería el que está dentro, ¿cierto? 3 veces teta. Ya, ahí hemos identificado las tres funciones, entonces ya sabemos. Entonces, esto es para argumentar que, dado que hemos descubierto las tres funciones que al componernos generan nuestra expresión, podemos aplicar la regla de la cadena, ¿ya? Es para dejar claro que por qué estamos aplicando la regla de la cadena, porque cumple todos los requisitos que requiere. Entonces, f compuesto g compuesto h elevado en teta es exponencial elevado a la secante elevado en 3 teta. Ya, entonces aplicamos la regla de la cadena, que es lo que queríamos, ¿cierto? Y vamos a derivar entonces y respecto de su ángulo. En este caso, esto es, en vez de poner derivar f, ¿cierto? Porque está escrito así nomás. Ya. ¿Qué me va a ayudar aquí? Bueno, nadie me está dispuesto a ayudarme, muchas gracias. Ya, gracias, Rocío. Vamos a derivar entonces la función exterior. Primero, ¿cuál es la función exterior? E. Ya, muy bien. ¿Y cuál es la derivada? Ella misma. E. Exactamente, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces partimos bien, porque la primera parte entonces es muy fácil. Es decir, que la derivada de la exponencial es ella misma. Y está evaluada en el resto de las funciones que quedan. Entonces en realidad nos va a quedar lo mismo, ¿cierto? Nos va a quedar evaluada en secante 3 teta. Bueno, vamos avanzando, aunque no parezca. Ya, por. Entonces ahora uno va a derivar la función del medio, que es la función secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente, ¿cierto? La derivada trigonométrica. Pero no está evaluada solo en teta, está evaluada en h de teta. Y h de teta es 3 teta. Por lo tanto, esto va a ser secante evaluada en 3 teta por tangente evaluada en 3 teta. Ya, y ahora nos queda la última, ¿cierto? Que es derivar la de afuera, perdón, la del interior, o la de adentro, que sería h de teta. Y la derivada de 3 teta respecto de teta es 3. 3. Ya, muy bien, Simón. Entonces, eso nomás. Entonces, ahora lo único que uno haría, ¿cierto? Sería reescribir el 3 adelante, ¿no? Como para que quede presentable nomás. Pero el desarrollo está ahí, ¿cierto? Ya es correcto y hasta este caso merece todo el puntaje. ¿Cierto? Cuando es
completamente imprescindible hacer este paso de arreglar esta cosa, reorganizarlo, digamos, muchas veces cuando hay X, cosas así, porque un X o un número aquí en medio de entre dos funciones siempre confunde, ¿ya? Si es que uno no coloca los paréntesis como corresponde, etcétera, ¿cierto? Un número aquí en medio podría malinterpretarse como que es parte del ángulo o parte de otra cosa. ¿Ya? Por eso siempre la constante va primero, luego las funciones como por menores grados. Si uno organizara como esta cosa por alfabeto en el fondo, es como decir que la A son los números, la B son los X, la C son los X cuadrados, ¿cierto? Y así va subiendo a poco. Y mientras más, entre comillas, compleja va siendo la función o más extensa, ¿cierto? El desarrollo de su función se va colocando más al final. Pero nuevamente es como algo de convención, ¿cierto? Como que digamos todos los matemáticos se colocaron de acuerdo de que iban a escribirlo así para que fuese más sencillo, pues, identificar lo que corresponde. Simplemente eso. Justamente eso es lo que estamos diciendo a Aníbal, ¿ya? Si, en este caso no vale, ¿ya? Pero ahora, ojo, ¿cierto? Si por ejemplo usted deriva esta cosa y parte al tiro acá, todos sabríamos que la derivada está bien, ¿cierto? Pero como estamos utilizando una regla, ¿cierto? Primero hay que ver que las condiciones se cumplen, y lo que las condiciones era que, primero que había que identificar tres funciones que al componer, o dos o tres funciones, ¿cierto? Que al componer nos dan la expresión, y que ellas son derivables. En este caso, aquí uno no escribió que son derivables, pero todos sabemos que la exponencial, la secante y la función, bueno, constante por función son derivables, ¿cierto? Por álgebra de derivadas. Por eso aplicamos la regla Peano, ¿cierto? Porque uno ya verifica que cumple las condiciones necesarias. Bueno, entonces si les gustaron los ejercicios, vamos a dejar aquí tarea. Y la tarea va a ser simplemente eh, ejercicios, ¿cierto? Una tarea que va a poner a prueba su autonomía, ¿cierto? Su compromiso, su responsabilidad y todas esas cosas. Vamos a dejar aquí del Stuart el capítulo 3.4, ¿ya? Que es donde están los ejercicios de todas estas cosas que hemos ido trabajando, para que se prepare, no el último día, ¿ya? Es muy específica su necesidad, Alonso. Ya, entonces, ahora, si queremos distinguir con cuidado la regla de la potencia, ahora, que sería este caso, eh, siempre hay que tener cuidado de distinguir la regla de la potencia, ¿cierto? Que es la que está ahí cuando uno baja el exponente y le quita uno al exponente, donde la base es la variable, es decir, la x está en la base de la función y el exponente es un número. ¿Ya? Hay que diferenciar eso de la regla para derivar funciones exponenciales, que es en el caso donde el exponente está en bueno, la variable está en el exponente y la base es una constante o un número, ¿cierto? Que sería el caso que ya hemos visto. Nosotros lo vimos con B, ¿cierto? Pero con A es lo mismo, ¿no? Cambia la letra. Y de todas maneras sabemos que tanto A como B representan un número cualquiera, ¿no? Entonces, si tenemos la exponencial de este caso, A a la X, sabemos que la derivada es ella misma por el logaritmo natural de A. Entonces, en este caso, como dijimos, tenemos que la base es constante y la exponente es la variable. Entonces, si nos damos cuenta, todos los casos posibles son 4. Ya hemos visto 3 de ellos. El primer caso es el caso más fome. Si tenemos que derivar una constante elevada a otra constante, por ejemplo, no sé, pues 3 elevado a 2, ¿cierto? Sabemos que 3 elevado a 2 nos da lo mismo cuánto nos da porque sigue siendo un número. Y como es un número, la derivada de la constante siempre es 0, ¿cierto? Entonces el primer caso es fome. Si la base y el exponente son constantes, la derivada inmediatamente es 0. El segundo caso sería para la regla de la potencia. Si tenemos que derivar una función que depende de la variable x, la variable de la cual estamos derivando, y esto está elevado a una constante, es decir, a un número, uno utiliza la regla de la potencia, ¿cierto? Es decir, baja el exponente, mantiene la función y la eleva a el exponente menos 1, y como el numerador es una función, perdón, como la base es una función, uno deriva la función, ¿cierto? Por regla de la cadena. Entonces, el caso 2 aquí está pensando en regla de la potencia.
combinada con la regla de la cadena, ¿cierto? Que fue lo que vimos, los ejemplos que estuvimos viendo recién. Ya. El caso 3 es cuando tenemos que derivar una expresión que es una expresión exponencial, pero en que la base es un número, es decir, la base es una constante y el exponente es una función. En este caso, vamos a aplicar la derivada de la exponencial con la regla de la cadena. Entonces, va a ser la misma cosa. La base elevada a la función por logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. ¿Cierto? Porque en este caso el exponente es la función claro, la función de adentro, entre comillas. Ya. ¿Sí? Entonces, ojo, la diferencia entre lo que está aquí abajito y lo que está aquí abajito, arriba, perdón, es que arriba es solo para elevado a x. Acá lo tenemos elevado a una función que depende de x. Por ejemplo, x cuadrado más 5, por ejemplo, seno de x, cosas por el estilo. ¿Ya? Y en este caso se aplica la misma regla acá por la derivada del exponente. Como es una función, esto se deriva la función. Entonces, digamos que estos tres casos acá son como los casos sencillos y que ya hemos visto varios ejemplos. El cuarto caso es lo que requiere un nuevo tipo de derivación. En realidad, más que un nuevo tipo de derivación, es aplicar álgebra antes de derivar. Entonces, si ahora queremos derivar el último caso, que sería cuando tanto la base como el exponente son funciones que dependen de la misma variable de la cual vamos a derivar. Por ejemplo, la derivada respecto de x de f de x elevado a g de x, donde f y g son funciones derivables, claramente, podemos aplicar la derivación logarítmica. Vamos a ver dos ejemplos. Entonces, alguno ya podría adelantarse. ¿Por qué logarítmica? Porque recordemos que la gracia del logaritmo son sus propiedades. Y una de las propiedades, recordemos que nos permitía que el exponente de un logaritmo pasa como constante, ¿cierto? Adelante, multiplicando. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, eso va a facilitar esta cosa al momento de poder derivar. Por ejemplo, si queremos derivar x elevado a raíz de x, notamos que la base es x, ¿cierto? Y x claramente depende de x. Y el exponente, que es raíz de x, también depende de x. Por lo tanto, la base y el exponente son variables. Por lo tanto, uno utiliza la derivación logarítmica. ¿Qué es lo que significa? Perdón. La derivación logarítmica. Lo primero es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Entonces, si el ejercicio es y igual a x raíz de x, uno va a aplicar logaritmo natural a y logaritmo natural a x raíz de x. ¿Cierto? Ese paso. Lo que sí uno sabe que la propiedad del logaritmo nos permite bajar el exponente adelante del logaritmo natural, ¿cierto? Entonces esto es equivalente que raíz de x por logaritmo natural de x. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a quedar con esta expresión olvidándola al medio. Y ahora vamos a derivar. Si derivamos logaritmo natural de y, donde y es una función, porque ojo con eso, ¿sí? Recordemos que el ejercicio nos decía y igual a esta cosa. Y no es una letra, como una variable, ¿cierto? Y es una función, en este caso y de x, ¿cierto? O y es igual a f de x, ¿cierto? Y es igual a f de x. Entonces, y es una función que depende de x. Por lo tanto, si uno quiere derivar logaritmo natural de y, como y es una función, en el fondo lo que queremos hacer aquí es derivar f de x, ¿cierto? Entonces aquí hay que aplicar regla de la cadena. Y la regla de la cadena, ¿qué es lo que nos diría? Que uno va a derivar la función de afuera, logaritmo natural, evaluada la función, en este caso y, ¿cierto? Que f de x es lo mismo, por la derivada de lo de adentro. La derivada de la función, vamos a volver a escribir esta cosa como y nomás, ¿ya? La derivada de y es y', ¿cierto? Porque no es 1, porque no, y no se deriva respecto a y se deriva respecto a x. Y como y es una función que depende de x, simplemente vamos a denotarla así, ¿ya?
Ya, entonces, si yo derivo logaritmo natural de y, nos queda y', o la derivada de y respecto a x, sobre x. Y, perdón, que es lo mismo que está diciendo. Ya, y al otro lado de la igualdad, si derivamos raíz de x por logaritmo natural de x, tenemos la regla del producto, ¿cierto? Tenemos el producto entre la raíz de x por logaritmo natural de x. Entonces recordemos que la regla del producto nos decía que vamos a derivar uno y el otro no, más al revés. Ya, entonces mantenemos raíz de x y derivamos logaritmo natural de x. Eso nos da raíz de x por 1 sobre x, recordando que 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural, más, al revés, logaritmo natural de x por la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, ya tenemos esta expresión. Como está dividiendo por y, pasamos multiplicando, ¿cierto? O multiplicamos por y a ambos lados de la igualdad, y nos quedará y' igual a y factor de todo lo que está acá a la derecha. Entonces, nuevamente, reescribiendo esta cosa, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos raíz de x, aquí, ojo con esta cosa. Tenemos raíz de x sobre x. Ya, si uno multiplica, ¿cierto?, por raíz de x, por raíz de que es como el proceso inverso a racionalizar, ¿cierto? Multiplico por eso. Raíz de x por raíz de x es raíz de x cuadrado, entonces se va a la raíz, me queda x. Y en el denominador me va a quedar x por raíz de x. Si simplifico lo x, entonces nos queda 1 sobre raíz de x. Ya, entonces esa es la expresión que va a quedar aquí. Y la de acá simplemente se junta. Entonces nos queda esta expresión. Y como y era esta función, uno la va a reemplazar. Entonces nos va a quedar x raíz de x elevado a raíz de x, perdón, x elevado a raíz de x, por todo este término. Este término uno lo puede juntar, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, estamos sumando dos fracciones con distintos denominadores, uno va a sacar el mínimo como múltiplo, pero lo más sencillo aquí es, si la primera fracción la amplifico por 2, me va a quedar 2 sobre 2 veces la raíz de x. Ahí tenemos igual denominador, entonces pues sumo nomás, ¿cierto? Y ahí queda la expresión. Entonces la derivada de y corresponde a lo de acá. ¿Ya? Entonces esa es una de las formas de derivar esta función. Vamos a ver otro caso. Vamos a derivar la misma función. Pero este método también aplica el logaritmo natural, pero lo que hace es aplicar la exponencial y logaritmo natural, porque recordemos que ellas dos son inversas, ¿cierto? Y nos queda la identidad. Ya, entonces, en este caso, tomamos la función x elevado a raíz de x, y lo vamos a reescribir como la exponencial elevada al logaritmo natural de x elevado a raíz de x. Y ahí derivamos. Entonces, si queremos derivar x elevado a raíz de x, en realidad vamos a derivar su equivalente, ¿cierto? Que sería lo de acá. Ahora, recordemos que si uno a la exponencial lo eleva a eso nos da x, ¿cierto? Entonces, en el fondo, esto no cambia nada. Simplemente es aprovechar nuevamente las propiedades del logaritmo natural o de la exponencial para poder derivar más fácilmente. Algo que normalmente no se podría. Entonces, derivar esta función es equivalente a derivar nuestra nueva expresión. Sin embargo, estamos aplicando la propiedad de logaritmo natural, ¿cierto? Nuevamente, la potencia, ¿cierto? Se va hacia adelante el logaritmo natural. Entonces, es equivalente a derivar la exponencial elevada a raíz de x por logaritmo natural de x. ¿Cierto? Aquí tiene un producto, si se dan cuenta. Entonces, esto de acá es fácil de derivar. Es la regla de la cadena. Tenemos la exponencial elevada a un producto. Entonces, recordemos que esto es derivar la función externa, que sería la exponencial, y que la derivada es ella misma, ¿cierto? Entonces, esto se va a repetir igual. Siempre la exponencial es fome porque da lo mismo. Por la derivada de lo de adentro. En este caso, lo de adentro sería todo el exponente. Entonces, ahora vamos a marcar
lo que estamos derivando. Ahora vamos a derivar solo el exponente, ¿cierto? Y va a quedar acá. La derivada del exponente. ¿Y cuánto es la derivada del exponente? Tenemos ese producto, ¿cierto? Entonces que uno deriva por la regla del producto. Esto ya lo hicimos antes, si se dan cuenta. Como ya lo hicimos antes, sabemos que nos va a dar exactamente esto. Y lo de acá, ya sabemos que es equivalente a x raíz de x. Entonces uno reemplaza nuevamente y nos da la misma solución anterior. ¿Cuál es más sencillo? Depende del manejo que usted tenga en propiedades del logaritmo o en propiedades de la exponencial. Esta forma 2, digamos, que es lo más fácil que tiene, que uno va a aplicar la derivada de la exponencial. Y como la derivada de la exponencial es ella misma, ¿cierto? Ahí simplifica mucho las cosas. En el caso de la solución 1, ¿cierto? De este tipo. Aquí había que aplicar las propiedades del logaritmo natural, simplemente. ¿Ya? Así que en realidad no es mucho lo que cambie, simplemente es lo que uno se siente más fuerte, ¿cierto? Si uno se siente más fuerte para derivar exponenciales o logaritmos, va a escoger una por sobre la otra. Ya, entonces, recuerde, ¿cuándo va a utilizar derivación logarítmica? Cuando tiene que derivar una potencia, pero que tanto la base como el exponente son funciones que dependen de la misma variable que usted está derivando. ¿Ya? Si es solo un número, una de las dos va a utilizar cualquiera de los otros dos casos que ya hemos visto. La derivada de la función exponencial, que es un caso general, o la derivada con la regla de la potencia, que también es un caso general, dependiendo, ¿cierto?, si el exponente o la base es una función y no es x, ahí lo que va a hacer es combinarla con la regla de la cadena. Bien, entonces, para concluir hoy, lo último es una de las cosas sencillas, ya, para que descansen. Vamos a hacer las derivadas de orden superior. Entonces, la derivada de orden superior significa que uno puede derivar más de una vez una misma función. Entonces, si f es una función derivable, entonces su derivada, f', ¿cierto?, también es una función. Por lo tanto, f' también puede tener una derivada, lo cual uno denota como f'' o f''. Esta nueva función, f'', se denomina la segunda derivada de f, porque es la derivada de la derivada de f. Utilizando la notación de Leibniz, la segunda derivada de y se escribe como la derivada respecto de x de la derivada de y respecto de x. ¿Ya? Esto es notación, ya no es que uno multiplica. La notación dice que la segunda derivada es la derivada al cuadrado de la función y respecto de x cuadrado. ¿Ya? No es que uno derive respecto de x cuadrado, sino que uno está derivando respecto de x dos veces. ¿Ya? Entonces, esto es notación, ¿cierto? No es que uno multiplicó ni que esto es un resultado. Es como se escribe la forma de decir o de representar que esta es la segunda derivada de una función. ¿Ya? Y así hacia más lejos, de hecho, porque se puede ir más lejos todavía. Ya, entonces, vamos a generalizar esta expresión. ¿Ya? Generalizando, vamos a considerar para n mayor o igual que 0. O en este caso, mayor o igual que 2, ¿cierto? Porque ya vimos la segunda derivada. Entonces, se define la enésima derivada de y igual a f de x como. Entonces va a ser la derivada enésima de la función y respecto de x n veces, ¿cierto? Entonces lo que esto significa es que vamos a derivar respecto de x la derivada respecto de x, la derivada respecto de x, la derivada de la derivada de la función y respecto de x, ¿cierto? Y ahí la cantidad de paréntesis que corresponde. ¿Y cuántas veces eso- tenemos derivando aquí? Ujú. Eso es derivando como la misma función solamente. Sí, ¿Y exactamente. por qué se haría? ¿En qué situaciones? Cualquier función, pues. Sería derivar la derivada. Exactamente, eso es Sí, derivar la pero derivada. ¿para qué sirve? Esa es Bueno, la eso, pregunta. eso lo vamos a ver en aplicaciones de la derivada.
Por ejemplo, hay que la Pucha. segunda derivada nos dice cierta información, Ah, pero sirve para lo mismo que la primera derivada en realidad. Me pregunta Simón solo. es que con física es bacán, porque con física tú derivas velocidad y la aceleración y te vas cambiando de una a otra. Pero derivando 2 veces no llegas a nada, ¿no? No está la aceleración 2.0, no sé. Claro, puede ser. Bueno, después la interpretación es geométrica y nos vamos a dar cuenta de que sí, pues, cuando uno deriva 2 veces una función, sí nos dice algo. Que tiene que ver con los cambios como de, entre comillas, velocidad de la función, como cuando va hacia arriba, hacia abajo y esas cosas. Ya. Entonces, otras notaciones para la misma cosa. La derivada enésima también es como i a la n y f de n de x. Ahora, ojo, porque esto, recordemos que es el equivalente. Cuando uno tenía la segunda derivada, ¿cierto? Uno no colocaba f así como de 2 de x. Uno colocaba f', ¿cierto? Ahora, después de la tercera, ahí uno ya no coloca 4, 4 como números romanos, ¿cierto? Eso sería muy bueno. Exacto, por eso es que uno, FX. entonces ahí uno ya coloca como f la cuarta y así, o no sé, por la décima derivada. Bueno, hay un análisis también se entiende que hay funciones que son infinitamente derivables, ¿cierto? Que sirven para otras cosas. Y entonces, unos ejemplos chiquititos, ¿cierto? Para entender un poco la idea. Entonces, vamos a considerar una función polinomial que sea bien fácil de derivar. Tenemos esa función. Entonces, si queremos derivar respecto de x, voy a ponerle i para escribir más rápido nomás, ¿ya? En vez de f de x, y. Entonces, así derivamos i respecto de x. Ya, la primera derivada de esta función, entonces sería 2x más 3, ¿cierto? Sí, El 2x por el x cuadrado, ¿cierto? sí, por eso es. Sí, Precisión. exactamente. Claro, derivamos 2x, derivamos esa, derivamos esta, y el derivada de 7 es el 0, ¿cierto? Que está ahí invisible. Ya. La segunda derivada, ¿cuál sería? Sería derivar la derivada. Derivemos 2x más 3. La derivada de 2x, 2. 2. Y la derivada de 3, 0, ¿cierto? Entonces ahí no se coloca tampoco. Vamos a colocar aquí más 0. Entonces, la derivada de s, la derivada de s es 0. Y si queremos derivar entonces una tercera vez, Ahí tenemos toda la información que necesitamos con solamente esa derivada. derivamos la de acá, la derivada de la constante es 0, entonces ahí nos da 0, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier derivada, aquí uno puede decir que generalizar esta cosa, ¿cierto? Vamos a colocar la derivada enésima es 0, ¿cierto? Para n mayor o igual que 3, ¿cierto? Porque si la tercera derivada da 0, la cuarta obviamente es 0, porque derivar 0 es 0, y así cualquier próxima derivada va a ser 0 también. Bueno, ahí en realidad uno puede colocar solo que la tercera derivada es 0, eso da lo mismo. Pero siempre va a ser. O solo en este caso. Siempre que la derivada ya te dé 0, inmediatamente la que viene después también va a ser 0, porque derivar 0 es 0. Como que siempre va a haber un punto en el que va a hallar a 0. Ya. Exactamente. O no. O sea, no O sea, si siempre. que está E, si que está por ejemplo E, ahí no se halla nunca. Exactamente. De hecho, muy bien. La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces, si tú la derivas infinitas veces, sigue siendo ella misma. Ya, ahora, por ejemplo, si consideramos la función seno de x, ¿qué nos va a pasar con la función seno de x? Vamos a escribir aquí con rojo, para dar una idea. Ya, la primera derivada, vamos a colocar y'. ¿Cuál es la primera derivada de seno? Coseno. Coseno. Ya, vamos a hacer como que no escuchamos al Diego. Coseno, ¿cierto? No, se le la dio justo, tranqui. Ah, ya. Ya, la segunda derivada de seno sería derivar coseno. La derivada de coseno es Menos seno. menos seno. La tercera derivada sería derivar menos seno. Menos coseno. Menos coseno, muy bien. ¿Ya? Si queremos derivar una cuarta vez, Ah, seno. No. Es como con los imaginarios. 1 y menos seno 1 de menos x. i. O Ya, verdad, no. y volvimos a la función original, ¿cierto?
porque esa era la función, era seno. Entonces, claramente la quinta derivada, ¿cuál va a ser? De nuevo va a ser coseno. La sexta va a ser menos seno, la séptima va a ser menos coseno, la octava va a volver a ser seno. Y así, ¿cierto? Entonces, claro, para este tipo de funciones uno puede generalizar entonces que la enésima derivada de la función va a ser una función por tramo. Entonces decimos, va a ser seno de x, va a ser coseno de x, va a ser menos seno de x y va a ser menos coseno de x. ¿Y en qué caso va a ser así? Para la ya, entonces, ¿cuál era la derivada de seno? Que era ella misma, la cuarta derivada, ¿cierto? Ya, entonces si n vale 4, sigue siendo eso. ¿Cierto? Entonces vamos a colocarle aquí 4m, donde m es un entero. ¿Qué quiere decir esto? Que si m vale 0, es seno. Si m vale 1, es 4. Si m vale 2, esto es 8. ¿Cierto? Si m vale 3, vamos a colocarle los positivos. Si m vale 3, esto es 12 y siempre va a seguir siendo seno. Ya. Entonces, coseno era la siguiente. Entonces esta va a ser 4m más 1. Esta va a ser 4m más 2. Y esta va a ser 4m más 3. Y entonces ahí tenemos todas las derivadas. Aquí están todas. Entonces, por ejemplo, en este caso, ahí podemos probar que justamente no nos resultaba, po, que en este caso no era 0, ¿cierto? En ningún caso 0, digamos. No podemos lograr que la derivada c no sea 0. No va a salir de esas 4 derivadas que ya hemos encontrado. Bueno, y con eso, entonces terminamos hoy. Entonces nos quedaría ver qué fue lo que... La derivación implícita. Ya podemos igual comenzar con un otro ejemplo de derivada logarítmica en la siguiente clase y para ir forzando, ¿cierto? Reforzando este tipo de ejercicio.